Muy buenas noches, queridas hermanas y hermanos. Muy buenas noches, queridas hermanas y hermanos. Sean bienvenidos aquí a una cápsula más de la era de las brujas. El día de hoy el tema es ¿qué es practicar en solitario? ¿Qué es practicar en coven? Y bueno, creo que es muy interesante y es importante para las personas que están apenas incursionando en entrar al sendero pagano, al sendero Wicca, que bueno, que sepan las distinciones, entre lo que es la práctica en solitario y la práctica en coven. Bienvenida Melissa, Danis, bienvenida, Ever, bienvenido, bendiciones, todas bendiciones y bienvenidos. Y bueno, se van a ir siguiendo, van a estar continuamente entrando. Buenas noches, bendiciones, bienvenidos. Y bueno, entonces el tema de hoy, el tema de esta noche, bueno, pues tiene que ver con cómo es la práctica o cuáles son las ventajas de practicar en un coven, con un grupo, o practicar en solitario, cuáles son sus diferencias, cuál es el propósito también de hacerlo de una u otra forma. Y bueno, es para que tú que estás iniciando dentro del sendero, o bueno, también para los que ya tienen algún sendero recorrido, bueno, pues también que haya claridad, ¿no? En esta práctica tanto en solitario como en coven. Melissa, saludos. Carlos, Javier, bienvenido, bendiciones. Y bueno, es bien interesante. Yo te puedo platicar que bueno, cuando yo inicié dentro del paganismo, dentro de Wicca, bueno, pues ya tiene para esto bueno, dentro de Wicca tiene ya 18 años que estoy dentro de la parte wicana. Y bueno, hace 18, 19 años, cuando yo empezaba a entrar en este sendero, pues bueno, estaba la pregunta, y bueno, ¿y cómo me inicio? O la práctica de los grupos, o si lo hago en solitario, o sea, ¿qué es mejor? ¿Qué es lo que más me conviene? Y creo que muchas personas, muchas hermanas y muchos hermanos, pues llegan a tener esta duda, esta incertidumbre de qué es mejor, practicar por solitario o practicar en coven. Entonces, por eso es bien importante este tema. Y bueno, te puedo comentar, yo considero, en mi experiencia, que en un primer momento todos empezamos nuestra práctica en solitario. Yo creo que en un primer instante nosotros siempre practicamos en solitario, nos hacemos de fuentes bibliográficas, o sea, en libros, también entramos a lo que son las páginas de información de internet. Entonces, bueno, buscamos por todos los medios información en cuanto a la parte del sendero. Específicamente hablando de Wicca, obviamente, pues en un primer momento, pues ahí estás tú buscando información, ahí estás tú estudiando, inclusive ya llegando algunas cosas a la práctica, pero tú lo estás haciendo de una forma súper en solitario, ¿sí? Tú estás sola o solo creando este estudio, creando este aprendizaje. Posiblemente después hay algunos amigos o algunas amigas que se interesen también dentro de lo que tú estás haciendo, dentro de tu sendero, y que bueno, también estén practicando y que empiecen a estudiar contigo. Pero bueno, de una entrada, el principio es en solitario. Entonces muchas veces hay personas que practican lo que es la Wicca muy tradicional, que mencionan que no reconocen, a los practicantes en solitario. En mi opinión, yo como sumo sacerdote, yo sí reconozco a las personas que son solitarias, que practican en solitario. Yo sí las reconozco, y reconozco si se autoiniciaron.
Porque obviamente cuando tú estás en solitario, practicando en solitario, pues no hay nadie que te inicie. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que viene la autoiniciación. Viene realmente el compromiso de ti mismo, de ti misma, con los dioses, con la diosa, con el dios, con el gran espíritu. Y de ahí, bueno, pues ese compromiso tú lo tomas de una forma muy íntima y personal, pero de una forma en una autoiniciación o autopresentación hacia la divinidad. Entonces, obviamente, el trabajo que implica el que tú practiques en solitario este sendero, pues obviamente es sumamente complejo y sumamente complicado, porque obviamente estamos hablando de que si muchas veces tenemos dudas cuando estamos en grupo, imagínate cuando estás tú solo o tú sola practicando, pues obviamente hay mucho más dudas y no hay alguien con más experiencia que tú que te pueda orientar, que te pueda guiar, ¿sí? Y que te dé sus puntos de vista y su experiencia y que que te vaya conteniendo en el sendero, en el camino. Entonces, por eso creo que es bien importante esta distinción. Cuando tú estás practicando en el sendero, pues obviamente estás a práctica y error, a práctica y error. Y estos errores muchas veces pueden ser muy, muy costosos. Habrá veces que no sean tanto, pero pueden llegar a ser muy costosos los errores cuando tú practicas en solitario y no tienes a alguien que te contenga y que más o menos te guíe por su experiencia. Entonces, obviamente, la práctica en solitario obviamente se hizo muy popular por Scott Cunningham. Scott Cunningham y también el maestro de la Six Wicca, Raymond Buckland, ellos dos hicieron muy popular el hecho de que te pudieras autoiniciar y que pudieras tú en solitario también pues aprender y practicar lo que es el sendero wicano. Entonces, bueno, por esa parte pues sí te mencionan herramientas, te mencionan rituales en solitario, cómo hacer las cosas, cómo puedes llevar tú de una forma idónea, adecuada, la práctica wicana. Entonces, bueno, dos figuras muy importantes, como lo menciono, en cuanto a la práctica en solitario, es Raymond Buckland, nuestro maestro Raymond Buckland y nuestro maestro Scott Cunningham. Sin embargo, estas prácticas en solitario, pues yo no las recomiendo que sea para siempre así de esa forma. ¿Por qué no recomiendo que tú te quedes en solitario? Y bueno, déjame saludar. Denise Monti, hermana, te mando muchas bendiciones, un fuerte abrazo. Claudia Gutiérrez, bendiciones, un abrazo. Ernesto, mágica noche, hermano. Hasta allá, hasta Guadalajara, un fuerte abrazo. Entonces te voy a decir por qué yo no sugiero que tardes mucho en encontrar un grupo, un coven para tu práctica. Si bien es cierto, tú como practicante en solitario, pues solamente tú puedes llevar perfectamente tus prácticas, tus rituales, eso es cierto. Sin embargo, siempre va a haber una limitante cuando tú estás practicando solo y no hay alguien más como un coven que esté ahí para también crear una sinergia de energía, para crear una sinergia también en el conocimiento, en la práctica. Entonces, imagínate cómo te puedes enriquecer tú y enriquecer a los demás cuando tú compartes en coven, cuando tú compartes de tu energía, de tu sabiduría, de tu práctica. Es bien diferente cuando la energía de un grupo en coven, tú estás celebrando o creando un ritual, manejando energía, realmente conectándote con los dioses. Es bien diferente cuando tú lo haces en solitario a cuando tú lo haces en coven, en grupo. No es que uno sea mejor que el otro, porque tampoco quiero que pienses eso, pero sin embargo, obviamente, cuando lo haces en coven, pues obviamente la energía es mucho mayor que cuando lo haces tú sola o solo. Eso es por un lado. Luego, por otro lado, obviamente, cuando tú formas parte de un coven, el coven
es más allá que un grupo de estudio o de práctica. El coven es tu familia mágica, es tu familia espiritual, es tu familia con la que tú, brazo con brazo y hombro con hombro, vas a recorrer el sendero. Entonces, bueno, hay muchísimo compromiso, hay muchísima responsabilidad. Entonces, de esta forma, ahí creas una distinción bastante importante cuando tú practicas en coven a cuando lo haces en solitario, porque obviamente las personas con mayor experiencia pues te apoyan para que tú no vayas a ir a puertas que son falsas y que vayas a tener errores, no porque no los puedas tener aún así, sino que obviamente el camino te lo van haciendo mucho más sencillo, por decirlo de alguna forma. Pero creo que siempre cuando estás en comunidad, creo que siempre cuando estás en familia espiritual y mágica, creo que puedes compartir, puedes identificarte y también algo bien importante. Tú cuando formas parte de un coven, no solamente te digo que formas familia y todo eso, sino que existe una iniciación, que hace que tú entres a esa energía, a ese espíritu del coven, de ese grupo energético y espiritual. Entonces, por eso es también muy importante cuando tú formas parte de un grupo, de un coven, el hecho de que la distinción entre iniciarte en solitario y en un coven, pues es esa, que cuando tú te inicias en un coven, realmente la suma sacerdotisa y el sumo sacerdote realmente pasan energía de esta gran sinergia espiritual y energética que tienen que ver con el propio coven, con su energía, con todo su poder, con toda su espiritualidad y su magia. Entonces, por eso es bien importante que tú sepas estas distinciones. Entonces, no sé si tienes alguna pregunta, querida hermana, querido hermano. Georgina, bienvenida, bendiciones. Querido hermano Gerson, Brito, hermano, un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí compartiendo un momento conmigo. Pablo Colín, bendiciones, un fuerte abrazo. Entonces, fíjate qué importante es el que tú sepas cuando estás conociendo algo, cuáles son las diferencias entre hacerlo de una forma solitario, tú sola o solo, o hacerlo en un coven, hacerlo con un grupo de personas que ya tienen experiencia y que te pueden apoyar en el camino en este sendero, en la cuestión energética, en la cuestión mágica, en la cuestión también de crear los rituales, de todo. O sea, no solamente es información, eso es bien importante. Cuando tú estás en solitario, obviamente pues tú tienes mucha información de libros, mucha información de cuestiones de fuentes bibliográficas y todo esto, ¿sí? Y empiezas a practicar, ¿cierto? Sin embargo, no hay una persona que tiene la experiencia, porque ya lo ha recorrido, ya ha recorrido muchas veces el sendero. Lo ha recorrido muchas veces la rueda del año, ha recorrido muchas veces también lo que vienen siendo las celebraciones lunares. Entonces, cuando ya lo has recorrido muchas veces, ya tienes una experiencia. Entonces, no solamente en este caso dentro de un coven, no solamente te vamos a dar un conocimiento de lo leído, va mucho más allá y mucho más profundo. Te vamos a dar un conocimiento de la experiencia que ya tenemos dentro del sendero. Entonces eso es una gran diferencia, porque no estamos hablando solamente de información de libros, no estamos hablando solamente de información teórica, sino estamos hablando de información práctica y de experiencia de muchos años. Entonces eso, imagínate cuánto te puede apoyar a ti que apenas estás iniciando, y en el momento en que tú eliges crear este grupo, unirte a un grupo, a un coven, pues estás uniendo a una familia mágica y espiritual. Creo que eso es bien importante. No sé si tienen alguna duda, alguna situación. Manuel, bienvenido, gracias por estar aquí. Coyotl, un abrazo. Israel, Aida, qué gusto tenerlos aquí. Ari, un gusto. Entonces, fíjate qué interesante es esto. Y como para recapitular todo lo que he dicho, yo creo que la práctica en solitario es muy buena cuando empiezas.
te deja muchos aportes. También puedes meter muchas veces la pata porque pues, no tienes con quién apoyarte. Pero bueno, yo creo que tiene un momento eso de practicarlo en solitario. Y después viene el momento de que tu práctica en solitario se vuelva ya en un ingreso a un círculo de estudio primero, y que después del círculo de estudio, bueno, ya puedas ingresar a un coven. Y de esta forma, bueno, pues tengas personas con experiencia, ¿sí?, de la práctica de muchos años, que te puedan aportar, que te puedan apoyar y que te puedan guiar sobre el sendero dentro del wiccanismo. Entonces creo que eso es yo creo que eso es bien importante mencionarlo. Y bueno, también aquí también se da una parte integral cuando se integra la práctica en solitario y la práctica en coven. Y tú me vas a decir, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo podemos hablar de una práctica en solitario y en coven? Bueno, pues es bien sencillo. Yo, en lo personal, pues yo hago mis prácticas, hago mis manejos energéticos, mi conexión espiritual, mis rituales con la diosa, el dios, el gran espíritu. O sea, yo hago muchas cosas de forma muy íntima y muy personal. Las puedo hacer con mi pareja, pero también las puedo hacer yo solo, o las puedes hacer tú sola. Y ahí estás practicando en solitario. ¿Sí me sigues? Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que tú puedes pertenecer a un coven, a una familia mágica y espiritual, donde se comparte esa energía y se unifica, pero aparte de pertenecer a este grupo, a este coven, también tú tienes tus momentos en los que haces tus prácticas solitarias, en solitario, personales. Entonces fíjate que también se puede unir el practicar en solitario, que yo creo que siempre practicas en solitario cuando tú estás sola o sola, y cuando tienes también aparte un grupo, un coven, para que también esté apoyándote y celebren, compartan juntos, hagan devoción a los dioses, creen magia y espiritualidad. ¿Tú qué piensas, querida hermana, querido hermano? Porque bueno, es bien importante también tu opinión, lo que tú estás pensando, para mí es súper importante. Y bueno, te comento que bueno, ya vienen ahora sí que los anuncios, porque también la información es importante. Te comento que próximamente Sociedad Wicca México AC va a abrir su círculo Wicca de forma presencial aquí en Chihuahua, y aparte va a abrir su círculo virtual por internet. Entonces, para que tú estés al pendiente de estos círculos de estudio, si te interesan, bueno, pues para que lo comentes, lo compartas y bueno, podamos tener un seguimiento a esto. Segundo, bueno, pues estamos prácticamente a una semana de ir a la primera convención de paganismo en Guadalajara, donde van a estar unas hermanas sacerdotisas, un servidor, dando conferencias, teniendo un mercado brujeril muy muy padre. Y yo voy a dar, personalmente, yo voy a dar tarot, voy a leer cartas de tarot en la convención también, aparte de las conferencias que voy a dar. Entonces va a estar muy muy interesante para poder compartir, para poder integrarnos como comunidad. Y bueno, pues te invito a que nos visites este fin de semana del 29 y 30 de octubre en Guadalajara, Jalisco, en el Parque Agua Azul. Serás bienvenida y bienvenido y va a estar increíble. Javier Gerardo, saludos, bendiciones, un fuerte abrazo, querido hermano. Marina, bienvenida. Dice Marina que sí, ella siempre se ha sentido muy a gusto en practicar en solitario. Sí, que está perfecto, o sea, yo creo que está buenísimo, aunque también pienso que igual sería bueno que te diera la oportunidad, hermana Marina, de practicar en grupo, porque es algo que es bien padre el que tú puedas compartir, el que tú puedas abrevar del conocimiento de otras personas. Y también hay algo bien importante, todos los regalos que tú tienes para dar en sabiduría, en bendiciones, si tú estás en solitario no los puedes entregar a la comunidad pagana, a un coven o a un círculo. Entonces también eso es bien padre, cuando tú te das oportunidad de ser solitaria o solitario y te integras a un grupo, a un coven,
porque también tus regalos los puedes dar de esa forma. Si no, pues simplemente es solamente para ti el conocimiento, para ti la sabiduría, pero pues no hay un compartir. Y creo que lo más importante, en mi experiencia, en mi punto de vista, es el compartir, el apoyar a las personas y el crecer juntos. Creo que algo como wiccanos, como brujas wiccanas, eso es bien importante, crecer juntos, en familia. Creo que eso es importante. Aida, gracias por lo que dices. Sí, ok, yo entiendo, todo tiene que ver dependiendo de cómo te vaya en la feria, como se dice vulgarmente. Gracias, mi querida hermana Denise, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, como me dice mi querida hermana Denise, cuando tú estás en solitario, no se termina este ciclo de dar y de compartir, de recibir y de dar, porque no hay para quien compartir, no hay para quien dar, no hay de quien recibir, no hay de quien tomar. Entonces, eso energéticamente también es bien importante, como lo menciona mi querida hermana Denise. Vanessa, Jaime, bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí. Y bueno, pues creo que hasta ahora es todo. Me da muchísimo gusto el tenerlos aquí, aquí en la cápsula de la era de las brujas. Y bueno, si tienen alguna duda, si quieren como acotar alguna cuestión sobre el tema de practicar en solitario y en coven, bueno, pues simplemente dame ahí tu comentario, yo me pongo en contacto contigo. Y algo bien importante, si te gustó la cápsula, dale like, pero lo más importante, compártela para las personas que tú sabes que les puede servir esta información. Pues muchísimas gracias, muy buenas noches, y bueno, feliz partida y feliz reencuentro. Benditas y benditos sean todos. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo lunes a las 9 en punto, Ciudad de México. Y estamos en la era de las brujas. Hasta pronto.